Bueno, es momento de hablar de economía, cómo está impactando en la economía uruguaya el comportamiento actual que viene teniendo el dólar, cómo cierra el año, qué podemos esperar para el 2023. Todo esto lo vamos a dialogar con el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, Ignacio Munyo. Bienvenido, Munyo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Hace tiempo que no venía por acá. Con este tema que nos importa tanto a todos. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Está planchado? ¿Estamos con atraso cambiario? ¿Qué está pasando? Uruguay a lo largo de este año tuvo una situación diferente a muchos países, ¿no? Que mientras en muchos lugares del mundo el dólar subía, en Uruguay cayó. Y eso se dio por un contexto internacional y local. Se dio que justo en el momento que el dólar global perdió valor, en Uruguay ingresó muchos dólares de afuera, por distintas razones. Desde la planta de celulosa, en el momento de la obra, hasta inversiones que llegaron, hasta exportaciones récord del primer semestre, ingresos de argentinos. O sea, se dieron muchos factores que hicieron que entraran muchos dólares al Uruguay, y en Uruguay, puntualmente en Uruguay, se abaratara. Claro, no se pudo acompañar la tendencia internacional. Pero por una coyuntura especial del Uruguay, que la realidad es que complicó, porque hoy es un problema. Ahí está. ¿Y cómo puede complicar la buena noticia, que es la llegada de argentinos con plata, la llegada de inversiones que generan trabajo, exportaciones récord en el primer semestre? Exactamente. Complica porque encarece al Uruguay. O sea, el efecto, digamos, secundario no deseado de ese primer semestre, porque fue un primer semestre muy fuerte, es que Uruguay se vuelve poco competitivo. Y se le puede llamar atraso cambiario, se le puede llamar encarecimiento relativo. ¿Estamos en atraso cambiario? ¿Podemos decir eso? Se puede decir que sí, o sea, porque el dólar tiene un valor por debajo de lo que indicarían los fundamentos de la economía uruguaya, que sería lo adecuado. O sea, estamos con un problema. Y que el Banco Central no tomó las medidas adecuadas. El Banco Central, entonces, lo que hay que entender, esto me parece muy importante porque hace por lo menos una década que lo vengo diciendo, y esto es recurrente. O sea, me recuerdo estas mismas conversaciones en el 2012, en el medio del gobierno de Mujica. En el 2017 también se hablaba de atraso cambiario en el gobierno de Vázquez. Ahora de vuelta, cada 5 años, parece que este problema que es casi que imposible de evitar muchas veces. Y lo que hay que tener claro es el Banco Central tiene capacidad limitada de acción. Eso hay que tenerlo claro. No hay que pedirle lo que no puede hacer. El Banco Central no puede generar un cambio radical en el valor del dólar porque el valor lo pone el mercado. O sea, no tenemos un valor fijado. Lo que se ha hecho no es... muchas veces es comprar dólares, vender dólares. Esa es la forma. Y así se va como suavizar esa los línea. movimientos abruptos, puede ¿no? jugar como un actor más del mercado, solo que tiene muchos dólares y lo puede comprar y vender. Ahora, para comprar dólares, salir fuerte, para que el dólar suba, tiene que comprar mucho para que aumente la demanda. Y tiene que agarrar pesos y tirarlos en la economía, y eso genera inflación, o sea, tiene un costo inflacionario. Y muchas veces, si esto se hace con la magnitud necesaria para afectar el valor del dólar hacia arriba, la inflación rápidamente termina generando un aumento de costos internos, salarios que se ajustan. Recordemos la discusión del adelanto de los correctivos por la inflación. O sea, Uruguay tiene ajustes prácticamente automáticos de salarios a la inflación. Por lo tanto, si uno con una medida quiere volver la economía más competitiva, pero termina generando al mismo tiempo un aumento de los costos internos y los precios, y por lo tanto es como el perro que se muerde la cola, o sea, que vas atrás. Entonces, ¿cuál sería el ideal? No, lo ideal acá es, hay que entender el problema de fondo, que Uruguay no es competitivo porque tiene factores internos que lo hacen caro, que en varios rubros, en varios sectores. Para empezar, la salida del Uruguay es caro, las exportaciones, el puerto, la infraestructura para llegar desde cualquier punto de producción del país al puerto. Eso es caro. A ver, lo digo desde la ignorancia o de lo poco que conozco. Es caro porque estamos lejos del mundo, estamos muy al sur. O sea, y es caro porque todo los costos lleva más tiempo, y también por los costos de funcionamiento, ¿no? Que es un reclamo permanente del sector exportador. Totalmente. Y aparecen cuando el dólar está en situaciones como la actual, bajo en relación al costo del país, aparecen sobre la mesa con más fuerza, porque o sea, hay que pensar como la suba del dólar para el sector exportador como un subsidio en algún sentido, un subsidio para poder compensar
las barreras internas para poder exportar. Así me gusta ¿Nunca pensar se a pudo mí. bajar en los costos que Bueno. tanto se mencionan o nunca en la medida que se precisó? ¿Qué habría que hacer para ello? Bueno, se tomaron medidas. hay que Hay seguir empresas que insistiendo. gestionan el puerto, después habla que termina siendo un monopolio y tampoco es favorable a este objetivo que usted mencionaba. Hay que seguir insistiendo. Creo que el reclamo tiene que ser más fuerte hacia las medidas que el país necesita para ser más competitivo que hacia una suba del dólar por parte del Banco Central. Porque ahí está la agenda, la misma que nosotros mismos en el 2012 insistíamos, 2017 y ahora también. O sea, si no hacemos los deberes como país para ser más competitivo, después cuando vienen problemas con el dólar, Claro. y bueno, no se puede solucionar de un día para el otro. Esto es un problema no de corto plazo, es un problema de mediano y de largo plazo que si no lo hacemos va recurrentemente a aparecer. Pero no es solo el puerto, es el costo del combustible, de la energía, es el costo de funcionamiento por muchos aspectos burocráticos que hemos insistido mucho este año, que encarecen a las empresas y le sacan justamente competitividad. Debería haber entonces una reforma más global. Pero no es una, son muchas, son varios frentes, es infraestructura, es regulación, incluyendo la laboral, para que se pueda contratar mejor y el costo no salarial no sea tan alto. O sea, es una agenda que está presente, porque está presente, pero que se tiene que avanzar más rápido para que justamente se pueda competir. Ahora, Moncho, una de las cuestiones, me imagino, es la persona que está en la casa ahora, mirando, dice, a mí en realidad me sirve que el dólar esté bajo. Por eso. Porque yo quiero comprar un auto, una casa, Claro, hacer para el un viaje, asalariado. me sirve en mi bolsillo que el dólar esté a este precio y no siga aumentando. Sí. El sector exportador dice, no, bueno, necesitamos una mejora, estamos con atraso cambiario y no nos sirve. Ahora, ¿cómo le explico a la persona que está en la casa que en realidad lo que le sucede al sector exportador termina repercutiendo cuando mucho se ha hablado de algunos actores políticos, que no está ese derrame en la ciudadanía? Eso es un buen punto, un excelente punto, porque la gente cuando el dólar baja siente que tiene más poder de compra afuera y la gente piensa en poder cambiar el auto, la moto, el celular o viajar, ¿no? Entonces, cuando el dólar está así, siente que tiene más poder de compra. El tema es que eso tiene un límite de mediano plazo y sostenibilidad. O sea, es imposible vivir así si el país no produce y no genera producción que pueda vender afuera y crecer. Y ahí es donde aparece la sábana corta. O sea, se puede... Y esto que en el fondo la economía no es una ciencia, sino es un arte, y el manejo de las políticas públicas siempre tiene que estar lidiando con intereses encontrados, Claro. de un poco para acá, un poco para allá. Entonces, nosotros creemos que la forma de poder sostener ese nivel de vida en dólares, o sea, mirando hacia afuera y que la gente pueda comprar productos importados, va de la mano de generar condiciones internas para ser más competitivo. Por eso la agenda que nosotros exigimos desde tiempo no es una agenda de que el dólar suba artificialmente por medidas que... Para beneficiar a ese sector únicamente. o para que pueda exportar ese sector y que pueda haber una rentabilidad positiva de la exportación que muchas veces se pierde cuando los costos internos suben. Mucho, ¿y qué pasó? ¿Por qué era esperable que en este periodo de gobierno hubiera señales en ese sentido? Quizá las hubo, pero no suficientes, según su análisis. ¿Qué pasa? ¿Que en Uruguay no se puede definitivamente cambiar o, es difícil, o ¿no? trabajar o empezar a meterse con eso? Es difícil, son reformas históricas, son permanentes que hay que hacer, hay intereses creados, hay un statu quo, digamos, una situación difícil de mover. Esto creo que es empujar, es la famosa frase de remar en la piscina de dulce de leche, no nadar en la piscina de dulce de leche. El tema es que, claro, si no se sigue empujando, no va a pasar y este gobierno lo está intentando. La agenda se atrasó también por la pandemia, hubo un periodo grande que estuvo concentrado en la pandemia, pero ahora es momento de acelerar en esa reforma porque el país lo necesita. O sea, el país lo necesita. No se puede vivir permanentemente con este nivel de vida si el país no se vuelve más competitivo. Eso es el desafío. Y allí Esto va a abrirse- ser mañana, pasado, en 6 meses, no se sabe, no es un tema instantáneo porque aparte les pega a cada empresa en distintos momentos. Algunas ya están complicadas, otras empresas tuvieron la suerte de tener durante todo el primer semestre precios internacionales de lo que vendían récord, entonces eso le dio aire, pero ahora que bajaron un poco, ya se les complicó y hay muchos exportadores que tuvieron precios normales, que no subieron, como la soja, como la carne, como otros productos del agro, que tuvieron precios, por ejemplo, los que venden en la industria del software, que venden a Estados Unidos, a Europa,
siguen cobrando en dólares, pero no, el precio del producto no tuvo. Ahora, esa política de abrirse al mundo que planteó este gobierno desde el primer día prácticamente, ¿es fundamental para esto que estamos hablando? Es totalmente fundamental. Y en ese sentido, retomo un tema importante también. ¿Qué pasa con la flexibilización del Mercosur y las nuevas autoridades que asumen ese en Brasil? Es un gran tema. Hay que estar muy atentos a partir del 1 de enero que asume el gobierno brasileño. Tuvimos la cumbre de Mercosur acá hace unos días, que tuvo chisporroteos, tuvo idas y vueltas, pero tengamos claro que una cumbre sin Brasil, cuando es el 73% de la economía del Mercosur, es como juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no? O sea, entre Argentina y Uruguay. Sí, bueno, ayer se abrió ahí una expectativa de que podría haber una misión conjunta, por ejemplo, entre Uruguay y Brasil para viajar a China en el verano y adelantar, y Uruguay prenderse a Brasil un poco para adelantarlo del TLC. Que usted tiene una posición bastante crítica con ese tema que me gustaría que nos también, contara. ¿no? Brasil, el nuevo gobierno de Lula ya anticipó que no quiere un TLC con China, quiere mejorar las relaciones comerciales de ingreso de los productos brasileños a China. Y va en línea con lo que nosotros dijimos hace unos días atrás, de que en este momento, en estas circunstancias globales, no es el mejor camino, no es el más adecuado insistir con un TLC con China. ¿Por qué? Sino mantener, primero porque ya le vendemos mucho, o sea, nadie está diciendo de limitar o reducir el flujo comercial con China. Ya es muy grande. El año pasado se vendieron 2/3 partes de toda la carne uruguaya a China. No es que no le vendemos ni que no le vamos a seguir vendiendo. No, pero lo que pasa es que somos así al lado de un país enorme. Pero aparte de un TLC, lo que hay que entender que un TLC es un acuerdo más político que económico. Y hoy empezar un acuerdo, una negociación, que todavía no empezó, ¿no? Tengamos claro, ¿no? Se habla mucho del TLC con China, pero hubo un análisis de factibilidad. Pero la negociación, una hoja en blanco para negociar todavía no empezó. Hay una pausa, ¿no? Además, por parte de las autoridades chinas que están encargadas de este TLC. Lo pusieron en suspenso mientras que en el resto del continente se mantiene. Por eso digo, o sea, no es que lo tenemos ahí, no, o sea, esto es un proceso que hay que ver si se acelera, si se insiste o no. Nuestra visión, que cambió, nosotros teníamos una visión diferente el año pasado, cambió porque las circunstancias cambiaron, creemos que no es la mejor alternativa ni del Uruguay ni del Mercosur avanzar con un TLC, un tratado de libre comercio con China amplio como son. Sí, o sea, ¿el gobierno ahora no tiene apuro en avanzar en el TLC? Yo creo que Uruguay hoy, dadas las condiciones globales, le puede aportar algo en la mejora de ingresos de algunos productos que ya le vende, con aranceles que son del 10 o el 6%, ¿no? No es que es prohibitivo para ingresar, pero le puede complicar en otros mercados, le puede complicar otros negocios de empresas que están más vinculadas con Europa, con Estados Unidos, que tengamos claro, ha cambiado mucho la relación entre Europa. O sea, a veces no nos damos cuenta, la posición actual de Europa con China es radical, incluso a veces más que la de Estados Unidos. Europa y Estados Unidos son mercados importantísimos para la producción de software y de servicios profesionales en Uruguay. De hecho, este año Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones de Uruguay, superando a China por primera vez. Porque hay que sumarle todos estos servicios que le vendemos, que crecieron este año, a los bienes que le vendemos. Ahora, Ignacio, es preferible... Eso hay que tenerlo claro, hay que ponerlo sobre la mesa. En bloque, lo que se planteó, ¿no?, por parte de esta última cumbre de presidentes del Mercosur. Es preferible que el Mercosur mejore su calidad, su funcionamiento y avance y agilice ese tratado con la Unión Europea. Ese es fundamental. ¿Antes que China? Ese es fundamental, sí. Yo creo que ojalá se confirme lo que se está diciendo en Europa, que el año que viene se ratificaría el acuerdo. Es importante la señal que de Brasil, es importante bloquear el problema medioambiental que tanto generó problemas con Bolsonaro y que Lula ya lo tiene muy claro. Eso abriría las puertas para tener Fernández el dijo que no era tanto eso lo que ponía el freno. Fernández, dejémoslo por un lado. Acá hay un nuevo gobierno de Brasil que es el que va a liderar naturalmente porque es el hermano mayor del bloque. Tiene un nuevo canciller nombrado, que es una persona de larga trayectoria diplomática y mucha experiencia, formado en la Cancillería brasileña, embajador en Estados Unidos, embajador en Argentina, canciller del gobierno de Dilma Rousseff, que va a asumir ahora, con la señal clara de reinsertar a Brasil en el mundo multilateral que Bolsonaro lo había sacado. Y en ese marco, Brasil va a querer liderar.
Y ahí Uruguay es fundamental que tenga una buena relación también con Brasil. Parece ser que por ahí va a ser el camino. Tenemos que ir cerrando, pero le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con el dólar entonces para 2023 en este contexto que venía describiendo? Y en definitiva, bueno, para la gente, ¿no? La economía crece, pero muy no se importante. logran los La recuperación salarios. salarial. Sí, Exactamente. nosotros hemos mejorado nuestra perspectiva para el año que viene. Estas últimas semanas, este último mes, ha dado señales externas positivas para el Uruguay. Las tasas de interés que uno puede pensar que es algo lejano y externo, pero afecta directamente en el costo del crédito en el Uruguay, si las tasas de interés en el mundo dejan de subir como subieron este año. Y las señales recientes son buenas porque la razón por la cual subieron, que era la inflación en Estados Unidos y en Europa, dejó de crecer, se frenó. Eso habilita a tener un contexto internacional del año que viene de mejores condiciones financieras para todos, más barato el crédito que lo que se esperaba, ¿no? Que era peor que esto, se esperaba una suba del costo del crédito. También caída de precios de los alimentos que hubo este año va a ser menor el año que viene. Por lo tanto, bajando al Uruguay, se dan condiciones externas que ayudan a tener un mejor año el año que lo que se esperaba el año que viene. No probablemente con las tasas de crecimiento de este año que van a ser cercanas al 5%, porque hubo mucho rebote del año pasado, estuvo la planta, el año que viene ya es otra historia, ya va a estar más cerca del 3%, pero, repito, lo importante siempre es la expectativa, ¿no? En estas cosas. O sea, cuando la expectativa es mejor que lo que uno esperaba, se puede ser optimista. Habrá que ir viendo cómo internamente se va desarrollando la dinámica para capitalizar un contexto externo que va a ser mejor que lo que nosotros por lo menos esperábamos hace unas semanas atrás. ¿Se espera que se note en la gente? Tenemos recuperación salarial que no se completó, inflación. Hay un tema laboral que siempre está presente, que es una preocupación que en lo personal tengo hace muchos años, que hace que tampoco se logre eso que tú decís de que se note en la gente. El mercado de trabajo va a ser un problema por delante, por más que haya un crecimiento, porque los puestos de trabajo nuevos son más exigentes que los que se fueron. El nivel promedio de capacitación de la población uruguaya no es el mejor. Hemos tenido muchos años de problemas educativos, por eso es tan importante que haya una reforma que se termine de implementar correctamente el año que viene y con el apoyo de los docentes. O sea, esto es el panorama completo, ¿no? Tampoco se puede pretender magia. O sea, y que tampoco tiene que todo el efecto mundo tenga salarios a corto altísimos plazo. Cuando tenemos una mayoría de una población con bajo nivel educativo. Estamos hablando de salarios que alcancen para vivir dignamente, ni siquiera altísimos, sí, ¿no? que alcancen a vivir dignamente. Para eso es importante que la inflación no suba, pero al mismo tiempo el problema del dólar, tú preguntabas cómo va a ser. Bueno, para que la inflación no siga subiendo, en Uruguay importa que el dólar no suba mucho. Y ahí es donde aparece el conflicto, los desafíos, ¿no? exacto. El conflicto. Entonces es muy complejo esto. Lo que sí me parece muy importante para transmitirle a la gente, no se puede pretender una solución simple para un problema complejo como el que tenemos. Eso es populismo, o sea, es la definición de populismo, que una solución simple va a resolver un problema complejo. Plazo. No, el problema que tenemos es complejo, implica reformas, implica implementar cambios que hace mucho tiempo que se están impulsando y que demoran, y cuando empiece a generar efecto de esto vamos a ver los impactos que todos queremos, pero no va a soplar y hacer botellas. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos, bueno, esperemos que de a poquito algo se note. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos esta mañana. Cerramos por aquí, ya son las 9 de la mañana, 39 minutos y momento de hacer una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.